Un saludo tengan todos, nosotros somos los estudiantes de la sección 4 del primer año de Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos. Mi grupo está conformado por Génesis Mendoza, Angimar Ortega, Gisnaidilis Moreno, María Rengifo, Keiber Castro y mi persona John Gerpáez. En este caso voy a comenzar hablando un poco sobre los paradigmas de la modernidad. Método deductivo. Se habla de método deductivo para referirse a una forma específica de pensamientos o razonamientos que extrae una conclusión lógica y válida a partir de un conjunto de premisas o proposiciones. Es decir, un modo de pensamiento que va desde lo más general, como lo son leyes y principios, a lo más específico, como lo es el hecho concreto. El método deductivo puede emplearse de dos maneras: directa, parte de una única premisa que no es contrastada con otras a su alrededor, e indirecta, que es parte de un par de premisas. La primera tiene una afirmación universal y la segunda una particular. De la comparación de estas dos se obtiene la conclusión. Debe darse a notar que la validez de las premisas determinará la de las conclusiones. Es posible partir de premisas erradas y deducir conclusiones erróneas, sin que por ello la lógica de razonamiento sea equivocado. Por otro lado, este método da pie a otros dos métodos más complejos, como lo es el método axiomático deductivo, que se trata de extraer un conjunto de teoremas a partir de un conjunto de axiomas, que son las premisas, y se emplean series de razonamiento lógico. Y el método hipotético deductivo, que es el que emplea el método del conocimiento, es decir, cuando se estudian, se analizan, se comparan las hipótesis para deducir las conclusiones. El método inductivo se caracteriza por ser ampliativo, es decir, generalizador, ya que parte de premisas cuya verdad apoya la conclusión, mas no la garantiza. Este razonamiento consiste en una forma de hipótesis que a partir de una evidencia singular sugiere la posibilidad de una conclusión universal. Esta forma de razonamiento es muy valiosa, ya que incorpora la creatividad y permite arriesgar conclusiones innovadoras que, si bien no están aprobadas o demostradas, sí se pueden someter a consideraciones, pruebas y mecanismos de validez que posteriormente conduzcan a la verdad. El origen del método inductivo se remonta al siglo XVII y a la obra del filósofo inglés Sir Francis Bacon, particularmente a su Novum Organum Scientiarum, que significa Nuevos Instrumentos Científicos, de 1620, donde precisó el conocimiento del método científico. El método analítico sintético es un método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas. Primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno determinado y luego se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí, hasta llegar a la verdad del conocimiento, como si fuera un rompecabezas. Hay quienes manejan estos métodos de forma independiente. El método analítico se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos. La palabra análisis significa examinar, descomponer o estudiar minuciosamente una cosa. El método sintético se refiere a la síntesis de las cosas o de los fenómenos. La palabra síntesis significa la composición de un todo mediante la unión de sus partes. Este método sintético es aquel que procede desde lo más simple hasta lo más complejo. Las partes separadas, una vez ya examinadas, se reintegran por medio de la síntesis. Método de observación. La observación como método consiste en la utilización de los sentidos para obtener de forma consciente y dirigida
Datos que nos proporcionen elementos para nuestra investigación. Constituye el primer paso del método científico que nos permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis. Luego se realiza otra vez la observación para verificar que dicha hipótesis se cumpla. El método de observación puede realizarse en un ámbito natural o en un laboratorio. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la posmodernidad, empezando por el método hermenéutico. La hermenéutica no es solamente un método, sino también es un enfoque amplio de las condiciones en las que se producen la comprensión de un fenómeno. La interpretación lingüística presenta para la hermenéutica la importancia primordial en cualquier metodología. Rechaza la instrumental del método científico, ya que pregunta no solo por los fines, sino también por los medios. Método fenomenológico. Como lo proponía Husserl, parte de la no suposición de nada, absolutamente nada, y abarca una serie de etapas que son examinar todos los objetos de la conciencia, es decir, tener conciencia del objeto como cosa sensible. Determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. Este método aspira a ser una síntesis entre una perspectiva subjetiva y una objetiva. Además, este es un método cualitativo, no cuantitativo. El método etnográfico ha sido considerado uno de los procedimientos cualitativos de investigación más novedosos para estudiar la realidad social, debido a su carácter flexible, holístico, amplio, naturalista y descriptivo. Este método trata de comprender la complejidad estructural de los fenómenos que viven y sienten las personas en el eje problemático asociadas a su cotidianidad. Método biográfico. Constituye una metodología de investigación cualitativa que integra relatos de toda una vida o de determinadas etapas o acontecimientos relevantes de la persona estudiada. Es una técnica para conocer la manera en que los sujetos crean, recrean y reflejan el mundo social que los rodea a través del tiempo. Método de investigación acción participativa. Es un método de investigación en comunidad que enfatiza la participación y la acción. Busca entender al mundo y tratar de cambiarlo en colaboración y siguiendo la reflexión. La investigación y acción participativa enfatiza la investigación colectiva y la experimentación basada en la experiencia de la historia social. Bien, ahora vamos a hablar sobre los pasos para una investigación científica. La portada va colocada al principio. Debe contener el tema a tratar, la institución a la que se pertenece, los datos de los autores, el profesor que emitió el proyecto y el año en que se realiza. Posterior a eso, la introducción, que es la sección inicial de un texto en la que se contextualiza y se brinda al lector información previa del tema a tratar. Nos vamos al capítulo 1, el problema. Planteamiento del problema. Es la descripción concisa del problema que debe abordarse o condición que debe mejorarse, identificando la condición actual y la condición deseada. Justificación de la investigación. Es exponer las razones por las cuales se quiere realizar. Beneficios que obtengo de los conocimientos, que es conveniente, pros, contras. Objetivos de la investigación. Es el fin o la meta que se pretende alcanzar en el proyecto. Objetivo general. Es lo que se pretende alcanzar con el desarrollo del proyecto. Un objetivo general que guía las acciones. Y los objetivos específicos son los pasos que corresponden para poder alcanzar el objetivo general. Alcances y limitaciones de la investigación. Los alcances nos indican de manera precisa qué es lo que podemos esperar y lo que podemos alcanzar con el proyecto. Y las limitaciones son los aspectos que nos dejan claros que están fuera de cobertura.
Ahora nos vamos al capítulo número 2. Marco teórico. Antecedentes de la investigación. Es la información que describe e identifica la historia y la naturaleza del problema. Bases teóricas. Para elaborar las bases teóricas debe considerarse la ubicación del problema con un enfoque de teorías determinadas, es decir, estudiar todos los antecedentes y las bases del problema. Bases legales. Está constituido por un conjunto de documentos legales que sirven de soporte para la investigación que se está realizando. Esto se constituye por leyes, decretos y reglas. Hipótesis. Es una suposición hecha a base de datos que sirve para iniciar el proceso de investigación o argumentación. Operación de variables. Es el proceso por el cual el investigador explicará detalladamente la definición que adoptará en el proceso de estudio. Definición de términos básicos. Consiste en dar el significado preciso de las variables involucradas en el problema formulado. Capítulo 3. Marco metodológico. Después de hacer la revisión bibliográfica, viene el marco metodológico. El siguiente paso sería realizar y buscar la naturaleza de la investigación, tipo de la investigación, diseño de la investigación, población y muestra, técnica e instrumento de recolección de datos y la validez, que le da el fin a dar una respuesta adecuada, ordenada y sistemática a las interrogantes planteadas. Tipo de investigación. En este momento le voy a definir los 3 tipos de investigación más importantes, que sería la descriptiva, exploratoria y explicativa. Cuando hablamos del tipo de investigación descriptiva, bien como dice su nombre, se encarga de describir las situaciones, eventos, personas, grupos y comunidades que se estén abordando y que se pretendan analizar. Cuando hablamos de la exploratoria, el tipo de investigación exploratoria ofrece un primer acercamiento hacia el problema que se pretende estudiar y analizar. Cuando hablamos de la explicativa, ya no se describe el problema o el fenómeno, sino que se encarga y ayuda y busca de ayudar y explicar las causas que originaron las situaciones analizadas. Delimitación del ámbito de investigación. Delimitar un tema de estudio significa enfocar en términos concretos nuestras áreas de interés, especificar sus alcances y determinar sus límites. Población y muestra. Cuando hablamos de población, la población es un conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar o en un momento determinado. Estas se dividen en cuatro partes. Hablamos de la homogeneidad, el tiempo, espacio y cantidad. Cuando hablamos de la muestra, es un subconjunto fielmente representado por la población. Hay diferentes tipos de muestra. Hablamos de la muestra aleatoria, estratificada y sistemática. Validez y confiabilidad. Refleja la manera en que el instrumento fue ajustado en necesidad de la investigación. La validez hace referencia a la capacidad del instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada al rasgo para cuya medición ha sido diseñada. Técnica de instrumento de recolección de datos. Se refiere al uso de herramientas y técnicas que pueden ser utilizadas por el analista. Esto quiere decir que tiene un sistema informativo como lo que se puede hacer por las entrevistas, las encuestas, la observación, el diagrama de flujo y diccionario de datos. Capítulo 4. Análisis de datos. Aquí es donde encontramos las tablas diseñadas por el investigador. Estos se encuentran normalmente en el marco metodológico en el capítulo 3. Es donde damos el resultado de todos los análisis investigados durante el experimento o el trabajo de investigación. Aquí se dan en forma de tablas, que normalmente siempre es una forma de torta, una forma circular, donde se pone el resultado a tres porciones. Porción 1, porción 2, porción 3, o mejor dicho, porción A, porción B y porción C. Capítulo 5. En este capítulo presentamos los análisis y hallazgos del trabajo de investigación, la conclusión y las recomendaciones. También se abre una área donde se puedan realizar futuras investigaciones que añadan algo de importancia o de referencia sobre el tema investigado.
Cuando hablamos de conclusión, habla de algo, su verbo habla de finalizar, algo que sea de un final. Y las recomendaciones, como su verbo lo dice, recomendar o dar una sugerencia de cualquier tipo, o en este caso del tipo de investigación que se esté haciendo.